y hoy empezamos con el tema de la conversión. ¿Ocurre cuándo? Y el momento en que una persona responde al llamamiento del Evangelio a través del arrepentimiento y de la fe en Cristo. Cuando uno se arrepiente y cree en Cristo, se convierte. Se arrepiente de verdad y cree de todo corazón y por lo tanto se entrega a Cristo, se convierte de verdad. Entonces la conversión puede darse de una manera repentina y aguda en la vida de una persona y de esa forma puede ser muy marcada en el tiempo y el lugar, pero a muchos les viene en forma también de proceso gradual. Es decir, por ejemplo, la conversión de Pablo, sabemos exactamente cuándo fue, el lugar, la forma, el sitio, el tiempo de su vida. Camino de Damasco, se cayó del caballo, el Señor le ha aparecido, allí se convirtió. La conversión de Pedro, no lo sabemos cuándo se dio. La conversión de Timoteo, tampoco. Esta es la idea. Ya veremos más sobre esto. Vamos a ver algo de ese tema en el Antiguo Testamento. Por las palabras utilizadas en el Antiguo Testamento para conversión, se entiende que conversión es un retorno hacia aquel de quien el hombre fue separado por el pecado. Ese es un elemento muy importante en la conversión. Encuentra su expresión en las palabras del hijo pródigo. Me levantaré e iré a mi padre. Regresar a Dios. Adán fue separado de Dios por el pecado. Conversión es regresar a Dios, a la relación que se había antes con Dios, ¿no? Y el Nuevo Testamento, que es donde realmente está el tema de la conversión, ¿no? Más, digamos, claramente expuesto. La palabra griega metanoia es la que más se utiliza en el Nuevo Testamento para describir a la conversión. En general, las palabras y expresiones en el Nuevo Testamento indican que ser convertido no es solo cambiar de dirección de manera consciente, sino hacerlo con una versión percibida claramente en contra de la dirección anterior. Es decir, no es solo que me estaba yendo allá y ahora voy para acá. No, es que ya no me gusta esto. Ya tengo una versión a esto y ahora voy hacia el otro lado. Metanoia es un cambio de sentido, un cambio radical del sentido. Y en ese sentido, pues no solamente un cambio de comportamiento, un cambio también de corazón y mente. Porque no es que he dejado esto y como estoy esforzándome para seguir adelante para acá. Sí que me esfuerzo, pero esto cada vez me gusta menos. La vieja naturaleza es una lucha constante entre la nueva naturaleza y la vieja naturaleza, pero el convertido, la idea de la palabra es que las cosas de la vieja naturaleza ya no le dan gozo y satisfacción. Lo que le da más gozo y satisfacción creciente es lo que él tiene con la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Entonces esta es la idea de la palabra o de las palabras que utiliza el Nuevo Testamento para conversión, que no es solo dejar, es dejar y tener aversión a aquello y ganar una nueva disposición, un nuevo sentimiento hacia lo que viene por delante de parte de Dios. Entonces, en otras palabras, la persona convertida se vuelve consciente de su ignorancia y de su error, de su rebelión y de su locura. Entonces luego siente una aversión y deseo de ser transformado. De hecho, el convertido deja ese pasado y toma una nueva dirección hacia Dios y una nueva relación con Dios establecida. Esto incluye arrepentimiento y fe a la vez. La idea bíblica de conversión, por lo tanto, puesto que la conversión es una experiencia consciente en la vida de muchos, puede añadirse al testimonio de la palabra el de la experiencia, pero a pesar de lo valioso que sea, nada añade a la certidumbre que enseña en la palabra de Dios. Es decir, tenemos muchas experiencias de conversión.
que atestigan pues, el hecho de que la conversión es algo real, que no es un cuento. Pero aún así, lo que enseña la palabra de Dios acerca de la conversión es más importante que las multitudes de conversiones de las cuales tenemos testimonio a lo largo de la historia a día de hoy. Al decir que lo que dice la Biblia al respecto es más importante, no estoy quitando importancia del hecho de que mucha gente se ha convertido, incluso nosotros que estamos aquí, y pudiéramos compartir nuestro propio testimonio, ¿verdad? Entonces, la doctrina bíblica de la conversión está basada no solo en los pasajes que contienen los términos relacionados a la palabra conversión, sino también en muchos otros en los que el fenómeno de la conversión está descrito o representado concretamente con ejemplos vivos. Bueno, citar el ejemplo de Pablo, podría citar otros ejemplos. La Biblia no siempre habla de la conversión en el mismo sentido, así que debemos distinguir los siguientes. Ha habido en la Biblia descripciones de conversiones nacionales. Ejemplo, en los días de Moisés, Josué y los jueces, el pueblo de Israel repetidamente se volvió en pos de Jehová, y después de experimentar el desagrado de Dios, se arrepintieron de sus pecados y se volvieron al Señor. Hubo una conversión nacional en el reino de Judá, en los días de Ezequías, y una más en los días de Josías. Pero la más conocida de todas, ¿cuál es? ¿Ah? El Espíritu Santo vino, ¿no? La nuestra cuando Jesús muere, el Pentecostés, ¿no? El ejemplo más grande de conversión nacional en el Antiguo Testamento, ¿cuál es? En el Antiguo. Y la iglesia de nuevo. La de Jonás, en Nínive. Que en Nínive se convirtieron todos, hasta los animales. Exactamente. Entonces, por efecto de la predicación de Jonás, los ninivitas se arrepintieron de sus pecados y fueron librados por el Señor. Una experiencia de conversión nacional en el Antiguo Testamento, ¿no? Estas conversiones nacionales promovían reformas naturales o morales en la sociedad, obviamente. Debieron haber estado acompañadas de muchas conversiones verdaderas de individuos, pero tampoco significa que todas las personas de la nación se convirtieron. Ojalá que sí. Por regla general, fueron conversiones que tuvieron su aparición bajo la dirección de dirigentes piadosos. Y cuando estos tuvieron por sucesores a hombres malvados, el pueblo cayó de inmediato volviendo a sus antiguos hábitos, especialmente en el Antiguo Testamento, ¿no? En el caso de Nínive, realmente duró una generación, al que parece. Se ha habido muchas conversiones reales, ¿verdad? Pero si nos fijamos en el texto, empezó desde los líderes de los ninivitas, ¿no? Luego se pasó al pueblo. Entonces, claro, cuando cambia a los líderes, pues la cosa va a veces de mal en peor si los que vienen son malos. Sí, porque los líderes son los que obligaban a que los animales no comieran y los animales tuvieran, porque un animal no entiende, pero obligaron eso a que... Exactamente. Bueno, vemos también una cierta forma de, entre comillas, conversión temporal. La Biblia también habla de supuestas conversiones de individuos en quienes no se presentó un cambio de corazón, diría genuino. Entonces, fue de transitoria importancia. En la parábola del sembrador, por ejemplo, habló Jesús de aquellos que oyen la palabra y luego la reciben con gozo, pero no tienen raíz en ellos mismos y por tanto sobreviven muy poco tiempo. Cuando llegan las tribulaciones, las pruebas, las persecuciones, se ofenden de inmediato y se apartan. Conversiones temporales, para poner un nombre, pero que no eran conversiones. ¿Me explico? Entonces, conversiones entre comillas. ¿Por qué? Aparentemente se ha emocionado uno, su corazón, ¿no?
así, Palpitado. ha palpitado, se ha puesto el tipo de persona que ha venido a la iglesia y a tocar alabanza, el pastor ha predicado, se le ha puesto los pelos de punta, estaba pasando un problema, empezó a llorar, y cuando el predicador dice, ¿quién quiere aceptar a Jesús? ¡Yo! Llega la circunstancia luego y Ah. Luego pasa un mes, 2 meses, 10 meses, las tribulaciones siguen, porque aceptar a Jesús no es una pastilla de medicina, ¿no? Que se te toma y se acabaron los problemas. Entonces las persecuciones, los problemas siguen ahí, tal y cual, y bueno, de pronto se da cuenta uno que, pues, no es tan sencillo y no se le acaban los problemas como imaginaba, le sofocan las cosas, de pronto piensa uno, pero bueno, ya estoy en la iglesia, luego se enfada con alguien que ha hecho alguna cosa que no está bien, lo que es muy normal, que alguien haga una cosa que no está bien, es muy normal, pero bueno, ese estaba necesitando una excusa para salir, luego tuvo su excusa y dice, bueno, yo no vuelvo más aquí. ¿Qué pasó? Conversión temporal. Obviamente no es una conversión. Pablo hace mención de Himeneo y Alejandro en 1 Timoteo capítulo 1 versículos 19 y 20. Dice que hicieron naufragio en cuanto a la fe. Es decir, estuvieron de manera temporal. En 2 Timoteo 4:10, Pablo se refiere a Demas, que lo abandonó porque se impuso sobre él el amor del mundo presente. Estuvo por un tiempo incluso ayudándole a Pablo. De manera temporal era un buen convertido, incluso un buen creyente. Pero el amor del mundo acabó llevándosele. El escritor de Hebreos habla de algunos que cayeron, los cuales una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero que al fin de cuentas cayeron. Dice que algunos dieron, el autor de Hebreos, ¿no? Dice que algunos dieron la espalda a los fieles. Salieron de nosotros, decía Juan, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Conversiones temporales, tuvieron por algún tiempo la apariencia de verdaderas, pero jamás fueron conversiones verdaderas. La idea de ser partícipe del Espíritu Santo, la idea de ser partícipe de la buena palabra, es que estaban entre los creyentes y allí está el Espíritu Santo, allí está la buena palabra. Entonces, participaron de esta comunión, pero la verdad es que no tenían comunión, porque estaban con nosotros, como dice Juan, pero no eran de nosotros. Conversiones temporales, por poner un nombre, porque conversiones no eran, que sigue igual hoy día, ¿vale? Hay mucha gente que empieza, y no quiero decir que todos los que empiezan y salen es porque no se han convertido de verdad, ¿vale? Hay mucha gente que empieza y realmente está convertido, pero claro, tiene una lucha. Nosotros tenemos luchas, ¿vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado para no salir juzgando a la gente tampoco, ¿vale? Porque tenemos luchas y el nuevo convertido tiene más luchas todavía, a las del principio, ¿no? Para mantenerse firme. Pero ahí está, volverán. El que realmente está convertido tendrá sus luchas, pasará sus dificultades, puede caer, puede apartarse un poco, pero regresará porque está convertido. El que empezó la buena obra, la terminará. Exactamente. Bien, esa es la idea. Luego tenemos las conversiones verdaderas. La conversión La conversión verdadera nace de una santa tristeza y desemboca en una vida de devoción a Dios. Porque la tristeza que produce Dios produce arrepentimiento.
Es un cambio cuya raíz está en la obra de regeneración y que se efectúa en la vida consciente del pecador mediante el Espíritu de Dios. Un cambio de pensamientos, de opiniones, de anhelos, voliciones, que envuelven la convicción de que la primera dirección de la vida era necia, equivocada y trastornaba el curso entero de la vida. Es decir, la conversión verdadera, realmente uno deja la vieja vida, la vieja naturaleza, y toma dirección de la nueva. Cambia su pensamiento, su corazón y su comportamiento. Es una nueva persona que se mantiene en el tiempo. Que no significa que no tendrá sus luchas con el viejo hombre que quiere regresar, pero que las vencerá. Algunas batallas puede perder, pero la guerra la va a ganar. Ya está ganado. Pablo y Timoteo son buenos ejemplos bíblicos de conversiones verdaderas, ¿verdad? Hay dos aspectos ahí en una verdadera conversión. Primero, por un lado, la conversión perdón, es aquel acto de Dios por medio del cual Dios hace que el pecador sea regenerado en su vida consciente para volverse a Dios con arrepentimiento y fe. Por otro lado, la conversión es el acto consciente del pecador por medio del cual él, mediante la gracia divina, se vuelve a Dios con arrepentimiento y fe. No sé si habéis pillado la diferencia aquí. Por un lado es el acto de Dios, por el otro lado es el acto consciente del hombre. ¿Vale? Que no es que porque sea un acto consciente del hombre que es por su mérito, sino por eso pone mediante la gracia divina. Pero no es porque es gracia que no tiene acto humano, que una cosa no quita la otra. ¿Me explico? Es decir, que el hombre pone acción. Es decir, el hombre actúa. Obviamente la gracia está actuando en él, pero el hombre está actuando. Y una actitud. Entonces, Dios actúa por un lado, el hombre actúa por otro. La actuación del hombre es mediante la gracia de Dios también, pero no significa que el hombre está pasivo, que el hombre está parado, que el hombre no hace nada. La repetición de la conversión es otro tema. Nosotros normalmente llamamos reconciliación. La Biblia también habla de la repetición de la conversión, lo que a menudo llamamos hoy día de reconciliación. ¿Qué es esto? Con una persona realmente convertida, verdaderamente convertida, después de una caída temporal en los caminos del pecado, pues regresa a Dios, de nuevo se vuelve a Dios. El ejemplo más clásico de la reconciliación, ¿cuál es? El hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo, exactamente, ¿no? Que dejó a su padre, se fue a vivir la vida de pecado y luego se dio cuenta y regresó a Dios, se reconcilió con su padre, ¿no? Se convirtió nuevamente. Es que en algunos textos bíblicos, este que he mencionado aquí, pone que esto es convertirse a Dios también. Por eso pone repetición de conversión, ¿no? De la conversión. Porque claro, uno estaba en el pecado y ha regresado a Dios. Entonces se puede llamar de esa manera. Aunque la verdad, conversión hay solamente una. La primera, por así decirlo. Pero claro, cuando uno cae en el pecado y después se reconcilia con Dios, pues no deja de convertirse. En el sentido de que vuelve a dejar el pecado, el camino que estaba mal, y regresa a Dios. La diferencia es que estaba en el pecado, pero ya estaba con Dios. Entonces, regresa, por así decirlo, en la práctica con Dios, aunque espiritualmente nunca dejó de estar con Dios. Pero es verdad que algunos textos bíblicos, estos que he mencionado, hablan de esto, hablan de la reconciliación también como una conversión, ¿verdad? Nosotros hablamos más de reconciliación para
no, a ver, no causar confusión en el sentido de uno pensar que hay muchas conversiones. Aunque mucha gente piensa que esto ocurre, ¿no? Porque a veces cuando digo, no solo porque yo digo, y ya he visto en muchas ocasiones también, ¿no? Hay gente que hacemos el apelo para que uno se entregue a Cristo y que cada domingo levanta su mano y se entrega a Cristo nuevamente, ¿no? Bueno, no es de eso que estamos hablando, ¿no? No es de esta repetición de conversión que estamos hablando. Vale. Por ejemplo, reconciliación. La Biblia también llama la conversión de reconciliación. Reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque estábamos con Dios al principio, con Adán y Eva. Vale. Entonces son dos palabras que pueden intercambiarse ahí en ese sentido. Lo que estaba aquí explicando, ¿no? Vamos a pasar. ¿Cuál es la relación de la conversión con el llamamiento? La conversión es el resultado directo del llamamiento, de la predicación, de la palabra. Como una realidad en el hombre convertido, el llamamiento y el principio de la conversión en realidad coinciden. Porque el momento que Dios está llamando, el que se arrepiente y cree, pues responde al llamamiento. Entonces, es como uno coincide con el otro. Estamos predicando el Evangelio, Dios está llamando a los pecadores a la salvación. Al momento que Dios derrama gracia y uno se arrepiente y cree, pues se convierte. Entonces, coincide en realidad el llamamiento y el principio de la conversión. La situación es como si dijéramos que Dios llama al pecador y que luego el pecador, dejado sus propias fuerzas, se vuelve a Dios. En forma precisa, al llamamiento se debe que el hombre llegue a tener conciencia de que Dios trabaja en él para su conversión. El hombre convertido en verdad sentirá siempre que su conversión es la obra de Dios. Aunque le ha dado el paso, aunque le ha tomado una actitud, aunque le haya hecho una oración, él sabe que Dios lo ha convertido, que es una obra del Espíritu Santo. Esto lo distinguirá del hombre que anhela una mejora moral superficial y que está apoyado en sus propias fuerzas y se esfuerza para intentar mejorar su moral, ¿no? Son dos cosas distintas. ¿Me explico? Sí, amén. ¿Está bien hasta aquí? ¿Cuál es la relación de la conversión con la regeneración, que es otro tema que vendrá adelante, el arrepentimiento y la fe? Las dos palabras regeneración y conversión las usan algunos como sinónimos incluso. Sin embargo, hoy día en la teología actual vemos ahí que, bueno, vamos a considerar de manera distinta, por así decirlo, en este estudio, ¿verdad? Vamos a ver más adelante el por qué, pero están relacionados de forma estrecha. El principio de la vida nueva implantado en la regeneración se convierte en expresión activa en la vida consciente del pecador en su conversión. Hay incluso estudiosos que afirman que en el caso de aquellos que son regenerados en la infancia, hay por necesidad una separación temporal entre las dos. Pero en el caso de los que son regenerados después de haber alcanzado la edad de discreción, las dos por lo general coinciden. A ver, ya luego explicamos esto. Así, la conversión tendría que ver con lo que es la conciencia. Está, como hemos dicho, estrechamente relacionada con la regeneración, que tendría que ver con lo que es subconsciente, y a veces se confunde con ella. Además, la conversión abarca o ocurre debido a dos elementos que ya hemos estudiado, es decir, arrepentimiento y fe. El arrepentimiento es retrospectivo y la fe es prospectiva. El primero se relaciona directamente con la santificación, el arrepentimiento se relaciona con la santificación y la fe con la justificación. Entonces, ¿cuál es la idea?
de algunos estudiosos es que la regeneración es un acto divino solamente y total, y es como un acto subjetivo, es decir, en el subconsciente, o un acto en el alma, por así decirlo, ¿no? Dios da una nueva naturaleza a esa persona que se convierte, que se convierte, no, Dios da una nueva naturaleza a esta persona que Él quiere regenerar, ¿no? Entonces eso sería la regeneración, el acto de Dios dar una nueva naturaleza a la persona. Y la conversión sería cuando esa regeneración llega a términos prácticos y el hombre, con su actitud, pues toma la decisión de arrepentirse y creer en Cristo. Y algunos incluso hacen esa diferencia de los que son regenerados como cuando niños. Y tiene algún tipo de fundamento, no lo digo que sea así, pero tiene algún tipo de fundamento. Me explico. ¿Los niños que mueren van al cielo o van al infierno? Hombre, dice que nacemos pecadores. No sé, pregunto. Nacieron pecadores, eso sí. Todos nacemos pecadores. Vale, todos nacemos pecadores separados de Dios. Entonces el niño con 6 meses, y muchos niños mueren con 6 meses, aún en el vientre, con 1 año, con 2 años, no tienen capacidad todavía de decidir. ¿Estos niños a dónde van? ¿Por qué? Bueno, si son hijos de creyentes también. ¿Y qué Por el tiene que ver? pacto, por el pacto. Son pecadores, ¿no? Son pecadores, sí. No han tenido- Entonces no van al cielo. No lo sé. Es que no han tenido oportunidad de tener decisión de escuchar la palabra de Dios ni de nada. Bueno, el Pero Señor si dijo, son- dejar que los niños se acerquen. Si a son mí, hijos de creyentes, yo creo que están en el pacto. El Señor dijo, dejar que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, ¿vale? Entonces, si por ejemplo el hombre, yo considero que si el hombre, porque la Biblia no te dice exactamente si el niño va al cielo o no, pero si yo creo que si el hombre, siendo injusto, no considera, por ejemplo, hasta los 18 años, que es consciente y adulto, como para ser juzgado por la ley de adultos, yo creo que Dios aún es más benevolente por su misericordia con los niños que no tienen conciencia. Pero esa es la ley humana. Pero no tienen conciencia los niños. O sea, ellos no tienen decisión. Hay un versículo que dice, no debe a tu esposo, no sé qué, que un creyente dice, porque así vuestros hijos son santos, apartados para Dios, Santificados, sí. santificados. Entonces, un niño si no ha tenido, no ha oído de la palabra, no ha tenido, yo creo que sí, que están... Entonces, hay muchas no. Bueno, digamos que hay 3 posibilidades que normalmente se plantean. Una, que todos los niños van al cielo. Otra, que todos los niños van al infierno. Eso es muy difícil de creer. Otra, que solamente los niños de creyentes van al cielo. Por el pacto, lo que decía Chari. Muchos dicen, entonces, lo que creen la mayoría de los evangélicos es que todos los niños van al cielo, y una parte de los evangélicos creen, como dice Chari, que los hijos de creyentes, porque están en el pacto, van al cielo. Vale, de una forma o de otra, es decir, si solo los hijos de creyentes o si todos los niños van al cielo, ¿estos niños se convierten? No tienen edad de decidir, de escuchar la palabra de Pero Dios. tendrán que ser regenerados, ¿no? Es decir, tendrán que tener una nueva naturaleza para entrar en el cielo. Eso es lo que está planteando, La regeneración la puede hacer el Espíritu Santo. eso es lo que estamos diciendo. Sin Entonces, eso es lo que sin estamos... que el niño tenga que intervenir. Esto es lo que estos estudiosos están planteando. Por ejemplo, ¿no? Como he dicho, lo que estaba escrito antes, que Lo hace Dios, lo transforma, ¿no? que algunos estudiosos afirman que en el caso de aquellos que son regenerados en la infancia, hay por necesidad una separación temporal entre las dos que la regeneración y la conversión. Ellos dicen que el niño es regenerado en su infancia, pero allí no ha habido conversión, porque un niño no tiene conciencia para arrepentirse y creer.
Pero si un niño muere en esta edad, irá al cielo, entonces tendrá que estar regenerado con una nueva naturaleza. Entonces por eso hacen una diferencia entre regeneración y conversión en ese sentido. ¿Me explico? Sí. ¿Vale? Luego podríamos pensar incluso también en los que tienen discapacidad mental y no pueden también convertirse, por así decirlo. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad mental de decidir, de arrepentirse, de creer, etcétera, ¿no? Esas personas van al cielo. Pues la Biblia no dice nada a ese respecto, pero si van, tendrán que ser regenerados, aunque no pudieran convertirse de su mal, ¿verdad? A Dios, por así decirlo. Ahora, ¿son regenerados por quién? Los niños y tal. Por el Espíritu Santo mediante Cristo. Ojo, cuidado, la salvación, porque si están regenerados serán salvos, ¿no? La salvación siempre por medio de Cristo. Y esta sería también una de las defensas de los que creen, como ha mencionado Chari, que los hijos de los creyentes, es decir, los hijos que están en el pacto, son los que van al cielo, porque estos, los padres han creído. Eso por un lado refuerza esa idea, pero por otro lado sabemos que la salvación también es personal, en el sentido de que no podemos creer por el otro. Bueno, hay mucho debate en este aspecto, pero realmente cuesta demasiado decir, y creo que no es verdad, y no hay forma de afirmar eso, sería demasiado, que todos los niños van al infierno. Más bien está para lo contrario, ¿no? Entonces, si van al cielo, tendrán que ser regenerados, y supuestamente no puede arrepentirse y creer. Entonces son regenerados por el Espíritu Santo mediante Cristo, que es el puente hasta Dios. Y esto se da precisamente en el subconsciente, en el alma. Entonces recibe esta nueva naturaleza. ¿Me explico, no? De hecho, Jesucristo también dijo, ¿no? Es cierto, digo que no se haga como un niño de estos, no entra en el reino de los cielos. Y allí había hijos de gente que no eran creyentes, y estaban allí los niños también. Había de los dos, ¿vale? Julio, ¿quería preguntar algo? A ver, entonces, los que no son creyentes, que no vienen de padres creyentes, esos niños que nacen que no son de padres creyentes, ¿dónde los llevan? A ver, que yo no estoy afirmando una cosa ni otra. Yo estoy diciendo que las posibilidades que hay. Me explico, ¿no? Dios es soberano, Dios sabe dónde Pero ponerlo. me refiero que si esos padres no son creyentes, esos niños no van al cielo porque los padres no son creyentes. Tendrán que ir por el igual. Que él pueda convertirlos. Sí, a ver. Yo no estoy afirmando ni una cosa ni otra de mi punto de vista. Estoy explicando lo que dicen las distintas teorías, ¿vale? Obviamente, los que defienden que solo los hijos de los creyentes serán salvados, es decir, irán al cielo, los que no son hijos de creyentes van al infierno. Porque solo hay dos posibilidades, ¿vale? Una cosa u otra. Entonces, pero estas son las tres posibilidades: o van al infierno, o van todos al cielo. Y hay los que defienden que son los hijos de creyentes que forman parte del pacto que van al cielo. Estos serían los elegidos. Bueno, si quisieras, puede añadir una cuarta posibilidad que algunos estudiosos también defienden, es que igual Dios tiene a todos elegidos, entonces sabe cuáles son los hijos, cuáles son los niños que Él ya eligió. Los que Él eligió van al cielo, los que no van al infierno. Entonces, otros estudiosos llegan a decir esto también, y no creo que haya más que estas cuatro posibilidades. Con eso no estoy diciendo que yo creo en cuál de ellas creo. Yo sé en cuál creo, pero no he dicho cuál de ellas creo yo. Y no defenderé ni una ni otra. Vosotros podéis, como el texto no dice, vosotros podéis interpretar lo que os parece más bíblico de acuerdo a lo que aquí hemos mencionado de los textos. ¿Me explico, no? Vale.
Muy bien, lo tenemos. Sino como dice el refrán, ¿qué refrán es el que dice, donde Dios no es solo, el hombre dispone, ¿no? El hombre propone y Dios dispone. Eso es, ¿no? El hombre propone y Dios dispone. De todas formas, Dice que hace misericordia de generación en generación de los que creen en Él. Pero también dice Pero también dice que tiene misericordia de de quien quien Él quiere quiere tener tener misericordia. independientemente de eso, la palabra no habla concretamente de No dice dónde vamos. No. de hecho. Entonces yo creo que aquí lo que impera es la justicia de Dios. Dios es justo. Y Dios sabe en todo es momento, soberano. exactamente, es soberano. Y sabe dónde tiene que poner a cada uno. Porque el resultado del pecado del rey David, el hijo murió. Había hecho algo ese niño, matado al padrecito. Sí, el hijo. Y bueno, David tampoco dijo, fue "Uy, ahí, que el hijo ahí". murió, pero no quiere decir que el hijo fuera al infierno. No, Pues sí, el al pecado revés, del padre. al revés, si dice yo iré a Lo que Él. quiero decir es, ¿tuvo culpa el hijo de algo? No, Nada. Por pero eso, el pecado fue del padre. fue del padre. Sí, Pero exacto. dice, el niño ya no vive, pero yo iré a Él. O sea, está pensando que su hijo está en el cielo. Claro. Pues digo que Dios es soberano, Dios sabe dónde tiene que poner a cada persona. Exactamente, muy bien. Pues, Y creo que antes- habéis entendido las... Estamos ya en las- preguntas. No, No, puedes preguntar. Sí. Estás hablando de hijos, ¿no? Y de hijos que fallecen de poco tiempo. Pero, porque yo lo considero sin David, que eso también es vida. Cuando ha habido aborto, en una mujer, por ejemplo, ha Sí. habido 2 abortos. Sí, Nosotros creemos que desde el primer momento ahí hay vida. sí. Correcto. Ahí también ahí hace Dios lo mismo. Sí, lo mismo. Lo mismo la soberanía de Dios. ¿Cómo se llama después de haber fecundado? Feto. Óvulo, Feto. 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 Puedes cambiar la palabra niño por feto y lo que piensas sobre los niños es lo mismo. O embrión. Sí. Porque la idea es la misma. No tiene conciencia y capacidad de decisión personal, pero ya es una vida. Obviamente, esta vida no puede convertirse, pero puede estar regenerada o no. Porque fue concebida en pecado, pero a Dios regenerado a ella para que tenga una nueva naturaleza. Esa es la cuestión. Entonces, si ha regenerado, ha pasado por la regeneración, pero no por la conversión en términos prácticos de la palabra. Y por eso se hace una distinción entre una cosa y otra. ¿Me explico, no? También dice la palabra que hay cosas ocultas que solo le pertenecen a Dios. Exactamente, por eso decimos que Dios es soberano. Es que no. Algunas características, volviendo a la conversión, ya después, en abril, regresamos a la regeneración, ¿vale? La punta que he escuchado de la memoria. Es que pasa por adelantarlo. Volvemos a la conversión, algunas características de la conversión. El término conversión a veces es utilizado para resumir todo el proceso de salvación, ¿no? Se ha convertido, es decir, se ha salvado. Bueno, se ha salvado. Fue salvado, está salvo, se ha convertido. Es un hecho bien sabido que algunos, al hablar de su redención, nunca van más allá de la historia de la conversión de ellos y olvidan decir acerca de su crecimiento espiritual en años posteriores. Esto se debe sin duda al hecho de que en la experiencia de ellos la conversión permanece como crisis marcada en forma aguda, una crisis que se debió a la acción tomada por parte de ellos, como si la conversión fuera lo más importante, despreciar de alguna forma todas las otras cuestiones que hay en la salvación, como la justificación, como la santificación, etc. Algunas características. Número 1. La conversión pertenece más a los actos recreativos de Dios que a los judiciales. Con recreativo aquí no queremos decir que se estaba recreando Dios, ¿sabes? Sino de recrear, crear de nuevo. Es decir, ella no altera el estado sino la condición del hombre. En la conversión el hombre se hace consciente del hecho de que es digno de condenación y también llega al reconocimiento de ese hecho.
Aunque para llegar hasta aquí se presupone que ya hay fe y arrepentimiento de pecados, este paso nos conduce también a una manifestación más grande de fe en Jesucristo, una confianza de fe en Él para el perdón y la salvación. En su turno, esta fe, al apropiarse de la justicia de Jesucristo, sirve para la justificación del pecado. En la conversión, el hombre despierta la gozosa seguridad de que todos sus pecados están perdonados sobre la base de los méritos de Cristo. Otra característica, como lo indica la palabra metanoia, la conversión tiene lugar no en la vida subconsciente del pecador, sino en la consciente. La regeneración tiene que ver con el subconsciente. La conversión consciente. El hombre sabe lo que está haciendo. Es un proceso que pasa por la mente, fue razonado. Hay una estrecha relación entre conversión y regeneración. La conversión cuya raíz no llega a la regeneración no es conversión verdadera. La conversión marca el principio consciente, no solo del desechamiento del viejo hombre en huir del pecado, sino también de vestirnos del hombre nuevo, un luchar por la santidad de vida, es decir, realmente dejar lo viejo conscientemente, en formas de actitud, mediante la gracia, por supuesto, pero dejar el viejo y ya no gustarse del viejo y ahora tomar el nuevo hombre. Entonces, en ese sentido, luchar por la santidad de vida. En la regeneración queda reemplazado el principio pecaminoso de la vida vieja por el principio de la vida nueva, pero solo en la conversión penetra esta transición a la vida consciente y coloca al hombre en una nueva dirección hacia Dios. El pecador con toda conciencia abandona la antigua vida y retorna a una vida de comunión y santidad dedicada a Dios. Eso no significa que no haya luchas entre el viejo y el nuevo. Es una lucha consciente y el nuevo va a ganar. Estamos, ¿no? 3. Si tomamos la palabra conversión en su sentido más definido, se verá que denota un cambio instantáneo y no un proceso como la santificación. Es un cambio que tiene lugar una vez y que no puede repetirse. Aunque, como ya dijimos arriba, ¿no?, la Biblia también habla del regreso del cristiano a Dios después de que haya caído en el pecado, considerándola como una conversión, cuando hablamos de la repetición de la conversión. Pero es verdad que la idea de conversión, en el sentido de la palabra, tiene que ver con una vez. Hacemos un cambio de sentido, no estamos dando un cambio de sentido toda nuestra vida. Lo que sería un arrepentimiento. Si damos un cambio de sentido y luego damos otro, pues volvimos al mismo. Entonces, ¿me explico, no? Volvemos locos del mundo. 180 grados. Entonces, es un cambio de sentido que uno da en la vida, y una vez. Obviamente uno puede caer en pecado, etc. Y claro, se reconcilia, regresa con Dios, se convierte a Dios nuevamente. Pero el cambio de sentido ya está dado. En ese sentido, es instantáneo, en el sentido de que ocurre una vez. Y luego el luchar por vivir la vida que Dios quiere, la santificación, es un proceso de toda la vida. Eso ya he mencionado. Punto 4, o cuarta característica. A diferencia de aquellos que piensan que la conversión no es otra cosa que un momento definido en la vida, deberemos notar que aunque la conversión puede darse en un momento agudamente marcado, también puede ser un cambio muy gradual. La teología más antigua siempre ha distinguido entre conversiones repentinas, como la de Pablo, como la de Zaqueo, o conversiones graduales, como la de Pedro, los apóstoles y Timoteo. Normalmente escuchamos testimonios de conversiones repentinas y muy marcadas en el tiempo, ¿verdad? De una persona que ha vivido, todo lo malo en la vida, que ha sido esto, que ha sido aquello, que fue ex esto, ex aquello, ex no sé cuánto, y luego se encuentra con Dios y se convierte en un momento.
Y ahora Dios le da una nueva vida y sigue esa nueva vida. Y escuchamos muy pocos testimonios porque esto se queda muy marcado, ¿no? Y es como muy asombroso, llamativo, impacta. Pero luego escuchamos muy pocos testimonios de que se convierte en un proceso gradual. Sí, pero esa persona lo pasa muy mal, porque dice que nunca ha pasado. Cuando es gradual. Por ejemplo, ¿cuándo se ha convertido Timoteo? Sabemos cuándo se ha convertido Pablo, pero ¿cuándo se ha convertido Timoteo? Se supone que desde niño porque estaban inculcando las Eso sí, creencias pero- y él era muy joven, Pero eso es gradual. pero era Pero muy que- joven, o sea que, y ya tenía toda la influencia de su abuela y de su madre, la tenía inculcada. Sí, pero por ejemplo, cuando ¿Entiendes? se... Entonces supongo que desde niño ya estaba él convertido, ¿no? Porque ahí va cambiando su vida. ¿Y un niño de qué se convertirá? ¿Eh? Un adolescente, un niño de qué se convertirá? Hombre, se convertirá en el sentido de que va reconociendo poco a poco de que es pecador y de que a lo mejor cualquier persona normal, yo estoy hablando de cuando se arrepiente alguien, a lo mejor no ha sido drogadicto, no ha sido borracho, no ha sido, pero sí reconocen que es pecador. Sí, Entonces sí. empieza a convertirse. No, porque se da cuenta que aunque sea la mentirijilla piadosa, es una mentira anterior. Yo te entiendo perfectamente, estoy preguntando para hacerlos Eso es reflexionar. lo que estaba diciendo, Claro. que Pablo se ve más porque fue Impactado. impactado, punto. Pero Timoteo dice, sigue en la fe que tuvieron tu madre, tu abuela, Eunice y Loida, te enseñaron, pero ese niño tuvo que hacer un progreso en la Claro, vida. en su vida. Llega un momento que él da un paso, pero ese paso tenía... llega un momento que Timoteo, yo, otros que han sido criados, por ejemplo, con la educación cristiana, desde temprana edad, llega un momento que este adolescente, esta persona, da un paso definitivo en su vida y dice, sí, yo creo en esto, yo creo en Cristo, yo creo en su obra, y, y cómo se convierte, ¿no? Fruto de este proceso de enseñanza gradual, y etc. Pero claro, esto ocurre de manera muy natural y no se queda muy marcado. A veces uno no se acuerda de cuándo ha dado ese paso. ¿Por qué? Porque fue un paso natural en su vida, en su proceso de ser un verdadero cristiano, ¿no? De ser un verdadero discípulo. O sea, él no sabe ni siquiera decir cuándo o qué día, De momento. qué lugar. A lo mejor se acuerda de algo, pero ha hecho una oración reconociendo. ¿Cuántos niños se han convertido en la habitación de su casa cuando sus padres estaban leyendo una historia bíblica al final del día? Un libro, una historia, luego que viene con un apelo y el padre pregunta, ¿tú crees? ¿Quieres entregar la vida a Jesús? Sí, creo. El niño tiene 8, 7 años, 9 años. A lo mejor en el futuro se acordará de algo a ese respecto, pero tomó su decisión y el proceso en su vida fue gradual. Llegó un momento que se decidió y se convirtió, pero esto no se queda tan marcado como el que cayó del caballo. Y era drogadito, y era asesino, y era no sé más qué, y era no sé qué, y luego tomó una de parte del Espíritu Santo en medio de una tempestad, como John Newton, que estaba en la mar y tomó, y ahí tuvo que hacer una oración y se convierte. ¿Me explico? Como el ladrón. Como el ladrón. Entonces, y luego viene y cuenta que ha dejado todo aquello y empezó a seguir a Jesús. El niño de 8, 9 años, 10 años que se ha convertido en la casa, en la habitación suya con su padre, después de hacer una oración, fruto de una enseñanza gradual, no ha dejado su vieja vida de pecado, de mentira, de asesinato, de no sé más qué, de no sé más cuánto, de no sé más cuánto, pero se ha convertido igual. ¿Verdad? Y aparte, la santificación va también progresiva. O sea que ese niño cuando joven, por ejemplo, Timoteo cuando adolescente, no iba a ser igual que cuando era mayor, iba a ser mejor. Porque si el Espíritu estaba dentro de él, iba a Claro. ayudarle a ir cambiando. Entonces, lo digo simplemente para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Porque valoramos bastante las conversiones estas muy marcadas.
y a veces no valoramos tanto la otra. Ojo, hay un dato que la mayoría de los pastores misioneros en actividad en el mundo a día de hoy se han convertido de manera gradual con los niños, con menos de 12 años. Yo creo que 70%, 80%. Entonces, la educación cristiana, la enseñanza desde niño, y este proceso de conversión gradual, por así decirlo, aunque hay un momento que uno se convierte, pero este proceso es muy valorado, ¿no? Pero otro ejemplo, ¿sabemos cuándo Pedro se ha convertido? ¿Quién sabe cuándo Pedro se ha convertido? Pero Cuando le llamó Cristo. ¿Cuándo le llamó Cristo? ¿Y él siguió? Bueno, Judas también le siguió, pero no estaba convertido. Judas no se convirtió en ningún momento. Pedro El hijo de la perdición. le siguió cuando Jesús le dijo, sígueme y te haré pescadores de hombres, ¿no? Pescador de hombres. Pero luego más adelante, Ahí cuando... fue escogido, pero su proceso, estábamos hablando, era gradual, porque fue testarudo, le negó. Luego más adelante, cuando Pedro le niega, o cuando Pedro le... yo creo que se convirtió cuando le pregunta 3 veces a Jesús, ¿me amas? Cuando Pedro le niega, o cuando, no sé, cuando Jesús le llama a mi enemigo, hay un momento que Jesús le dice, tú cuando te convirtieres, ven y apacienta mis corderos. ¿Sabes? Entonces, por el término, ahí todavía no estaba convertido. Pero ¿cuándo se ha convertido más adelante? Cuando ha recibido el Espíritu Santo. Cuando Jesús le dice, me amas 3 veces, y él reconoce. Que no se sabe. No lo pone. No lo pone. Pero fue más gradual, me parece. porque Seguramente cuando ha recibido el Espíritu Santo, Porque era muy impulsivo. en el momento que ha recibido el Espíritu Santo en Pentecostés, pues ya ahí está seguro convertido. Claro, y no se pudo resistir. Pero, me explico, no hay un momento marcado. Hay varios momentos en la vida de Pedro que Jesús está trabajando con él. Pero ¿cuándo realmente se convirtió? Pues yo no sabría decirte. Porque no encuentro en las Escrituras el momento exacto. Ahora, Bocasa sí fue casi toda su vida, según la... Entonces, Porque él hablara no quiere decir que los demás no lo pensaban. de alguna manera, no se convirtió cuando niño, cuando adolescente, se convirtió adulto. Pero de igual manera, parece que ha sido un proceso en su vida. De que ya era un discípulo, de que ya era un seguidor, pero que quizá todavía no estaba realmente convertido. Que se ha convertido en el proceso, a lo mejor, de discipulado. Hay una vez que les dice el Señor a los que le seguían, y se fueron, y le dice a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Se lo pregunta. Y dice Pedro, ¿dónde iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Exactamente. Sin O embargo, a lo mejor cuando Jesús dice, cuando te convertires, está utilizando una palabra y ya se había convertido cuando Jesús le llama y dice, sígueme, y él siguió por la fe. Pues puede ser también. Hombre, yo creo que tal vez se pudo también convertir, creo, cuando dice, tú verdaderamente eres el Hijo de Dios. O sea, cuando reconocen quién es Jesús. Pero También puede ser el momento, aunque luego Jesús metió le la dice que es pata revelado. unas pocas de veces, pero... eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, Sí, dice. claro. Vale, entonces, vamos a terminar. Vamos a terminar para no enrollarnos, ¿vale? Era solo una reflexión Pero que... damos cuenta que no fue Pedro que fue en busca de Jesús, fue Jesús Pienso en que es un busca de proceso Pedro. porque Le dijo, sígueme. primero parece que va muy bien, La como primera- nosotros, la luego primera- lo niega. Como nosotros, No le cortó la oreja al otro, Y luego, en la predicación que hizo Marcos Zapata en Córdoba, ¿te acuerdas? A lo largo de los capítulos vemos qué pedazo Bocasa era. Entonces, las conversiones de crisis son más frecuentes en las épocas de declinación religiosa y en las vidas de aquellos que no han disfrutado los privilegios de crecer con educación religiosa, ¿no? Cristiana.
Pero cuando ya hay, digamos, cuando la iglesia va por buen camino, muchas conversiones, la mayoría son graduales. ¿Por qué? Porque los niños nacen, ya están en ese proceso y así sigue adelante, ¿no? Vale. Para terminar, la necesidad de la conversión. La Biblia usa términos absolutos para hablar de la necesidad de la regeneración, pero no lo hace así para hablar de la necesidad de la conversión. Por eso hablaba de la diferencia de regeneración y conversión en el aspecto de los niños, ¿no? Nos dice con claridad que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios, pero no generaliza en el mismo sentido hablar de la necesidad de conversión. Como es natural, aquellos que identifican las dos no admiten esta distinción. Sin duda hay pasajes de la Biblia que contienen un llamamiento a la conversión con el propósito de gozar las bendiciones de Dios. Y esto implica la necesidad de la conversión en el caso de aquellos a quienes se dirige la palabra o se menciona allí. El pasaje que más se acerca a una declaración es de Mateo 18:3. De cierto os digo que si no os volvéis y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pero aún en este caso, puede haber sido dirigido solamente a aquellos que estaban escuchando en aquel momento. Algunos podrían decirlo, ¿no? Vale. Entonces, la pregunta respecto a la necesidad de la conversión se debe contestar de manera cuidadosa y con una distinción. Aquellos que tienen aguda discapacidad mental o mueren en la infancia, como niños, deben ser regenerados para ser salvos, pero no pueden muy bien experimentar la conversión, es decir, un consciente regreso del pecado hacia Dios. Sin embargo, en el caso de los adultos, la conversión es esencial de modo absoluto. Pero no es necesario que aparezca en la vida de cada uno como una crisis o un momento fuertemente marcado. Es decir, uno no tiene que levantar su mano, o venir, pasar adelante, o hacer una oración. No, uno puede convertirse de manera gradual, poco a poco, como hemos dado ejemplo de Timoteo, de Pablo, de Pedro, etc. Tal crisis definida puede como regla esperarse nada más en aquellos que después de una vida de pecado y vergüenza quedan apresados en medio de su malvada carrera. No obstante, no se encontrará esa crisis en la vida de, por ejemplo, Juan el Bautista, Timoteo, los ejemplos que ya hemos dado. ¿Vale? La conversión se hace necesaria en el caso de todos los adultos en el sentido de que los elementos que se componen, es decir, el arrepentimiento y la fe, deben estar presentes en la vida de ellos. Esto significa que en alguna forma deben experimentar la conversión. Amén. Y aquí terminamos.